Romanos 3, verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bueno, es vital observar que los versos que acabamos de leer se corresponden con el tema que Pablo comenzó desarrollando en el versículo 21 de este mismo capítulo. Y este tema es la justicia de Dios. Así que comencemos diciendo esto e iremos profundizando luego. Sencillamente, solo por la justicia de Dios, el hombre puede ser salvado de la condenación eterna. Esto es sencillo, es directo, pero suena como una contradicción, como algo que es imposible. Considere de nuevo lo que Pablo está afirmando entre los versos 21 al 28 del capítulo 3. La justicia de Dios es la única manera en la que una persona puede ser librada del castigo que Dios en su justicia exige. A propósito, ¿sabe lo que exige la justicia de Dios según Romanos 2? Que todos los que practican el pecado deben ir a juicio. Y porque Dios es justo, un día pagará con ira y enojo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Romanos 2, verso 9. Puede ver por qué, en cierto sentido, resulta un tanto problemático hablar de la justicia de Dios en relación con la salvación del hombre. Ahora, presta atención, por favor, a lo que previamente, versos antes de nuestro pasaje de estudio, Pablo se refiere con la justicia de Dios. Romanos 3, 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? Por donde miremos, la justicia de Dios exige que los injustos, estos somos todas las personas, quedemos bajo juicio, todos. Esto significa que solamente aquellos que han obedecido perfectamente la ley de Dios, que nunca jamás cometieron pecado, nunca serán juzgados y nunca perecerán. Eso nos dice Romanos capítulo 2, 12 al 14. El problema con esto, como también enseña Romanos en el capítulo 3, es que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay. Así que esta verdad que afecta a todo ser humano debería dejar en shock a cualquiera. De hecho, cuando Jesús confrontó al joven rico y le demostró que no era perfecto cumpliendo la ley como este joven creía que lo hacía, los discípulos que estaban escuchando lo que Jesús estaba hablando se quedaron asombrados y le preguntaron después al Señor al respecto: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Entonces Jesús, mirándoles a sus discípulos, les dijo: para los hombres
esto es imposible. No se puede. Por tanto, para nosotros los hombres, hablar de la justicia de Dios requiere tener que abordar el tema, el gran dilema de la justicia misma de Dios. ¿Por qué? Porque según Romanos capítulo 2:3, todos deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Piensas que puedes escapar del juicio de Dios? ¿Piensas? Nadie puede escapar. Nadie. Ahora bien, abordar la justicia de Dios en relación con la salvación del hombre es exactamente lo que Pablo hace cuando comienza afirmando en Romanos capítulo 3, verso 21, que así como Dios en su justicia condena a los pecadores, ahora se ha manifestado la justicia de Dios para la justificación de todo aquel que mediante la fe cree en Jesucristo. Por decirlo de alguna manera, para el hombre pecador, la única forma de no ser condenado por Dios es teniendo su justicia. Y esto nadie por sí mismo puede lograr. Por tanto, es absolutamente esencial, incluso para la fe cristiana misma, tener una correcta comprensión de la doctrina de la justificación. De hecho, Martín Lutero verdaderamente se convirtió en cristiano cuando comprendió cabalmente la justificación. Como teólogo, Lutero tenía algo que lo hacía destacable. Señala Charles Hodge, también un teólogo, que esto que lo hacía destacable era su poder de fe. Lutero podía creer en aquello que le era a él, no solamente contrario a sus sentimientos, sino que además también podía creer aquello que era opuesto a su sistema religioso. Para Lutero, su doctrina cardinal era la justificación por la sola fe. Y cuando en el Nuevo Testamento él tuvo que traducir Romanos capítulo 3, versículo 28, él añadió la palabra solamente, para que finalmente el verso termine diciendo que el hombre es justificado solamente por fe. Bueno, esto significó un problema para Lutero, porque muchos le criticaron el hecho de haber insertado esa palabra allí. Pero independientemente a esta discusión, a nosotros nos permite dimensionar que la doctrina de la justificación es una doctrina controversial. El hecho que hayamos mencionado algo de Lutero no es solamente para rellenar este sermón, sino para de algún modo ilustrar y alertar que la enseñanza bíblica de la justificación por fe desafía los sentimientos y creencias religiosos de cualquiera. Grudem enfatizó que para salvaguardar la verdad del Evangelio debemos entender la verdad de la justificación. Esta doctrina es la que divide, es la línea que divide el Evangelio bíblico del falso evangelio. ¿Qué es entonces la justificación? Esto es lo que enseña Romanos capítulo 3, verso 22. La justificación fundamentalmente significa que la justicia de Dios pertenece a todos los que creen en Jesucristo. Y esta noticia, esta verdad, es tan extraordinaria que Pablo comienza toda esta sección
enfatizando a lo grande. Y dice en el verso 21, pero ahora, lo cual es muy significativo. Porque acabó de afirmar un verso antes que ningún hombre tiene chances de justificarse delante de Dios. Entonces, ¿cuál es este asombro? ¿Cuál es esta noticia que va a dar? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que pecadores injustos que creen en Jesús pueden tener su justicia? La respuesta es que estos pecadores que creen han sido justificados. Y de esto trata la doctrina de la justificación. Presta atención a esta notable diferencia. Ningún ser humano puede justificarse delante de Dios, pero sí puede ser justificado por Dios. Por tanto, y como solamente Dios es justo, y el que justifica al que tiene fe en Jesús, la justificación implica que es una obra exclusiva de Dios. Solamente Él puede hacer. El asunto de si la salvación es por obras o por fe, sin duda es entonces la línea divisiva entre el verdadero y el falso evangelio. Y lo que claramente nosotros aprendemos después de haber leído Romanos capítulo 3, versos 27 al 28, es que el evangelio no es un llamado a practicar una religión para alcanzar la salvación. Eso no es el evangelio. Frecuentemente, cuando hablamos del evangelio, nosotros lo asociamos con el término el mensaje de salvación, lo cual es correcto. Por ejemplo, Pablo dijo a los Corintios que agradó a Dios salvar por la locura de la predicación. Predicación, salvación, mensaje, salvación. Pero hoy, más que nunca, es necesario ser explícitos y aclarar de qué Dios salva a los creyentes. ¿De qué? Permítame entonces decir primero en qué no consiste la salvación. La salvación no tiene que ver con poder estar sano de alguna enfermedad, tener prosperidad material o económica, salir de la escasez, disfrutar de la vida, ser feliz, tener un esposo, una esposa, hijos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son bendiciones y nosotros las deseamos mucho y está muy bien, pero no es la salvación. Eso no es. Todos los hombres tenemos un problema que es inmensamente más significativo que sencillamente estar enfermos, sin trabajo, sin dinero, sin comida, infelices, sin cónyuge o sin hijos. Obviamente nadie desea estas cosas. Nadie desea pasar por todo esto. Pero nuestro mayor problema, como enseña Efesios capítulo 2, es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ser un pecador no es cosa ligera. Quiere decir ser desobediente a Dios, lo que es infringir su ley. Como esto es así, delante de Dios, nosotros somos culpables. Y esta verdad es bien enfática en la carta a los Romanos. Somos nosotros los hombres, los que con injusticia detenemos la verdad. Nuestro corazón es necio y está entenebrecido. Nosotros somos idólatras, mentirosos, lascivos, malos, injustos, envidiosos. Y la lista puede continuar mucho más.
Como Dios es justo y su justicia exige juicio, Él, como enseña en Números, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No hay forma. Este es nuestro mayor problema. Que somos pecadores. Que estamos en falta delante del juez y creador de todas las cosas. Delante de Dios. La Biblia enseña que como nuestras obras son malas, en el día del justo juicio de Dios recibiremos el pago que merecemos. Ira y enojo, según Romanos. Claro está que sobre todos nosotros los pecadores pesa la justa condena divina del castigo eterno. Mire, el Hijo de Dios, Jesucristo, un día va a pronunciar estas palabras. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo capítulo 25. Y es a Dios a quien nosotros los hombres debemos temer, no a nuestros problemas y desgracias, porque es Él quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10. Él es. Al cristianismo, muchas son las personas que se acercan, pero no por las razones correctas. Tienen temor de todo menos de Dios. Hace un tiempo conocí un matrimonio que según ellos no podían dejar de pelear. El uno acusaba al otro. Ninguno tenía la culpa, pero estaban tan cansados de no poder vivir en paz, de no ser felices, aunque sea solo un día, que ellos concluyeron que ya era hora de ir a una iglesia. Bueno, para nada sorprende que muchos se vean tan justos que para ellos la salvación que necesitan es de su cónyuge, de su jefe, de la vida que solamente les juega en contra. Y muchos siquiera alguna vez se han visto a sí mismos como pobres pecadores que están condenados, perdidos, que deberían estar aterrados, porque dentro de muy poco les espera estar delante del juez justo, delante de Dios, y que uno ya está condenado por su injusticia. Esta es la salvación que todo el mundo necesita. Ser librado de la condenación eterna. Pero no piense que ignorar a Dios, su juicio futuro, su justicia, es la única forma de autoengaño. También se puede estar religiosamente engañado. Y a propósito, es a estas personas a quienes Pablo le está hablando en estos versos, en Romanos 3, 27 al 28. Personas que sí estaban informadas de la ley de Dios, que sí conocían de su justicia, que sí saben de su juicio, que intelectualmente afirman la palabra de Dios, pero que confían que por observar lo que enseña su palabra, pueden justificarse delante de Dios. Recordemos que Dios ve a todo hombre como pecador, como injusto. Sin embargo, aquí están estas personas instruidas en la ley de Dios, que quieren cumplir con las normas divinas y ser vistos por Dios como justos. Y lo que Pablo entonces va a hacer es derrumbar
esta falsa creencia de que la salvación se puede alcanzar por practicar las buenas obras de la ley, lo que es ser un religioso. Ahora preguntémonos, ¿por qué entonces el Evangelio no es un llamado a practicar una religión? Porque es de soberbios pretender ser inocentes delante de Dios. Y comienza Pablo preguntando en el verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Para los judíos, ser el pueblo de Dios representaba una ventaja. Pablo al comienzo del capítulo 3 nos dice que ciertamente a ellos se les había sido confiada la palabra de Dios. Pero esto, que sin duda era un privilegio, para ellos terminó convirtiéndose en un motivo de orgullo. Observe estas palabras de Pablo en Romanos capítulo 2, verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, te jactas en Dios. Verso 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? En general, los judíos se enorgullecían de su justicia personal, porque ellos eran el pueblo del pacto y además observadores de la ley. Y tan arraigado tenían esta actitud que aún algunos hebreos creyentes llegaron a considerar que el hecho de aceptar a Cristo no les eximía de guardar los mandamientos de la ley mosaica. En Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que algunos de las sectas de los fariseos que habían creído llegaron a decir respecto a los gentiles convertidos que era necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hechos capítulo 15. Pero eso no era todo. En tiempos de Pablo había una oposición muy fuerte al Evangelio. Y un partido de los judíos estaba tan convencido que solamente mediante la circuncisión y la observancia de la ley el hombre podía llegar a ser salvo. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los creyentes, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este grupo de judíos hizo grandes esfuerzos por desacreditar las enseñanzas de Pablo. Y ellos querían entonces imponer a toda costa las costumbres judaicas sobre los creyentes. Debido a esto, es que en la Biblia los conocemos como los judaizantes. Por Romanos, nosotros sabemos que estos opositores condenaban a Pablo porque según ellos, Pablo enseñaba una salvación sin las obras de la ley. Entonces, para ello, Pablo estaba otorgando a todos licencia para pecar. Y esto es lo que declara Pablo en Romanos capítulo 3, verso 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bueno, como Pablo mismo estaba afirmando, esto era una falsa acusación. Y conviene entonces en este punto hacer la siguiente aclaración. En todas sus enseñanzas de Pablo, él nunca menospreció la ley, ni tampoco la consideró como inservible. Solamente escuche estas declaraciones
que Pablo va a hacer más adelante en Romanos capítulo 7, verso 1. Él dice esto: yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 12. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que realmente estaba pasando, el asunto de fondo, era que estos falsos maestros o legalistas habían hecho de la palabra de Dios todo un sistema religioso basados en practicar las propias obras de la ley para poder alcanzar la salvación. Es decir, estos habían tomado ciertas enseñanzas convenientes de las Escrituras sin considerar todo lo que la Biblia enseña. Y por cierto, es a esta actitud a lo que Pablo llama jactancia. A la actitud de pretender ser justos delante de Dios por hacer lo que la Biblia enseña. Aquí esta palabra jactancia alude a un acto soberbio, a una persona que tiene un contentamiento satisfecho en las cosas que hace. La jactancia en este sentido negativo también Santiago utiliza. Él llega a hablar de algunas personas que tenían tal confianza en sus propias capacidades para hacer negocios, para ganar, ir acá un año, etcétera, que ellos no eran capaces de ver que solamente si era la voluntad del Señor, ellos podrían hacer esto o aquello. Y a esta actitud Santiago entonces llama jactancia. Santiago capítulo 4, verso 16. Pero ahora, respecto a estas personas, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. De manera que el que piensa que según sus esfuerzos puede vivir de tal manera que ante los ojos de Dios sea visto como justo, no es más que un soberbio, un jactancioso. Ahora bien, uno de manera muy correcta pudiese preguntar lo siguiente: ¿acaso no es bueno procurar vivir conforme a los mandamientos de Dios? ¿Acaso esto no es bueno? La respuesta es que sí, pero por hacer esto, nunca nadie será salvo. Porque a menos que una persona sea perfectamente justo, sin pecado, seguirá condenado a la muerte eterna. Y para ser justos delante de Dios, se debe ser justo como Él es justo. ¿Quién puede ser justo como Él? ¿Quién? Nadie. Porque no hay justo ni aún uno. Por eso Pablo, de manera contundente, cuando habla de la jactancia, responde con queda excluida, refiriéndose así a toda obra que uno pudiera hacer para alcanzar la salvación. Piensen en esto. Si Dios es quien justifica, entonces es imposible que por nuestras obras nosotros seamos hallados justos. Y esto nos lleva a nuestro punto final y decisivo. Solo Dios puede salvar al hombre y no el hombre a sí mismo. Por eso el Evangelio
No es un llamado a practicar una religión para ser salvos. Leamos de nuevo todo el texto. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ahora es notable observar en estos versos el siguiente juego de palabras. Ley de las obras, ley de la fe, ley. Bueno, inmediatamente uno pudiera pensar que Pablo está hablando de dos leyes que se oponen, una de obras y una de fe. ¿Pero acaso existen dos leyes? Realmente no. Si hablamos de la palabra de Dios, porque una sola es la ley y esta no tiene contradicciones. En la Biblia, el término la palabra de Dios, sus mandamientos o su ley o sus estatutos son un todo y es una sola, no hay otra. Solo presta atención a cómo habla el salmista en el Salmo 119. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Palabra, ley, mandamientos. Lo que Pablo está haciendo es confrontar el uso incorrecto que muchos judíos hacían de la ley de Dios. Porque ellos defendían con la misma escritura que eran capaces de conseguir una justificación basada en cumplir los mandamientos de la ley. A propósito, cabe mencionar que hay quienes piensan que Pablo habla de la ley de las obras para referirse al Antiguo Testamento. Y cuando habla de la ley de la fe, entonces se está refiriendo al Nuevo Testamento. Bueno, esto es incorrecto. Porque primeramente el Nuevo Testamento, tal como tenemos hoy, en aquel entonces no existía. Pero segundo, sugerir esto equivale a decir que el Antiguo Testamento promueve una salvación por obras. Y esto nunca se dice en toda la Biblia. Muchos malentienden los mandatos específicos que Dios dio a Israel y piensan que Israel cumpliendo esos mandamientos entonces serían salvos. Nunca, jamás. Esos mandamientos condicionales tenían que ver con permanecer en el pacto, de poseer la tierra, pero nada tenía que ver con la salvación. No hay tal cosa como que las Escrituras enseñen en alguna parte cualquiera que la salvación se obtiene por obras y en otra parte que la salvación se obtenga por fe. Nunca, jamás. El mismo mensaje que el hombre es injusto, que no puede justificarse y que está condenado por pecar, nosotros también encontramos en la página del Antiguo Testamento. Solo presta atención a lo que dice Job. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo? Mire lo que dice el salmista. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nunca. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién? Mire lo que dice Jeremías.
Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Mire lo que dice Ezequiel. Y aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Lo que Pablo quiere enfatizar es que toda la ley de Dios enseña que la justificación no llega a nosotros por poner en práctica aquello que Dios también pide en su palabra. Podemos entender esto con el siguiente ejemplo. Dios manda en su palabra que los creyentes tengan la costumbre de congregarse. Usted puede ver eso en Hebreos, capítulo 10. Y el asunto de la congregación claramente es una obra que los creyentes hacemos, sin dudas. Ahora, aquí viene una pregunta al respecto. ¿Se puede decir entonces que para obtener la salvación hay que congregarse porque eso es lo que los salvos hacen? Bueno, si llegásemos a afirmar esto, seríamos unos soberbios o jactanciosos, según Romanos. Porque nadie puede hacer algo para que Dios lo tenga por justo. Nadie. Nadie puede ser justo y librado de la condenación eterna por sí mismo. Nadie. No importa lo que haga. La única forma en que el hombre pueda ser salvo es si Dios mismo le otorga su justicia. Y esto nos dice Pablo, que es por medio de la fe. Así que para entender la salvación es fundamental preguntarnos, ¿qué es la fe? ¿Y cuál es su lugar en la salvación? Por cierto, aquí tenemos una palabra complicada, fe, malentendida por muchos. Para hablar de la fe es necesario que hagamos las siguientes observaciones que están en nuestro texto de estudio. Romanos 3, 27 al 28. Primeramente notemos que la justificación, lo que equivale a que el hombre sea salvo, es algo que Dios hace y no algo que el hombre pueda hacer. Porque el texto dice, el hombre es justificado y no que el hombre se justifica. Segundo, la afirmación de que el hombre no se puede justificar o salvar se hace aún más explícita porque el texto bíblico también dice que el hombre es justificado sin las obras. Además, la fe no es una obra directa y exclusiva del hombre, porque el texto también dice que el hombre es justificado por fe sin las obras. Finalmente, el texto bíblico también señala que una justificación por obras queda totalmente excluida por la ley de la fe. Y esto implica que el contenido de la fe tiene un objeto específico y no es un capricho u ocurrencia meramente humano. Ahora bien, en Romanos, Pablo habla de la fe y mucho, pero nunca enseña que tener fe constituye algún mérito delante de Dios. Nunca dice tal cosa. Si este fuera el caso,
entonces nosotros estaríamos dejando lugar a una salvación por obras. Lo que más bien se enseña es que nosotros somos justificados por medio de la fe. Por medio de la fe. La base de la justificación no es la fe. La base de la justificación es el sacrificio de Cristo. Miren lo que dice Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Luego en el verso 25, a quien Dios puso, este es Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Según lo que hemos examinado, claramente la fe es el instrumento por medio del cual Dios nos da la justificación. Porque por medio de la fe el hombre es justificado. Y si por la fe el hombre es justificado, esto significa que la fe viene primero y luego la justificación. Y eso de nuevo implica que la salvación tiene un orden. Bueno, si ya es complicado pensar en la fe, ahora tenemos que pensar en el orden de la salvación. Y esto sin duda puede parecer confuso. Solamente pregúntese esto. ¿Cómo es que el hombre primero debe tener fe para ser justificado, pero al mismo tiempo eso es algo que uno no puede hacer? ¿Cómo es? Bueno, es por esta pregunta que muchos, como los arminianos, llegan a afirmar que aunque Dios es el autor de la salvación, somos nosotros los que debemos de ejercitar nuestra fe para poder ser salvos. Y esto solamente reduce la salvación, al menos inicialmente, a una obra humana, lo cual no puede ser. Bueno, sin duda es necesario dar una explicación a esto. Pero antes hagamos como un resumen de todo lo que hemos analizado desde el comienzo. Es indispensable entender que la salvación es una cuestión de justicia. Tenga en su mente esto, por favor. Todas las personas están condenadas a la muerte espiritual eterna porque carecen, no tienen la justicia que Dios exige para poder tener comunión con Él. Entonces, como somos injustos y no podemos justificarnos, la única forma en que nosotros los pecadores nos reconciliemos con Dios es recibiendo la justicia que le pertenece a Él mismo. Es la única forma. Y claramente nosotros no podemos solucionar este asunto de nuestra perdición, porque somos injustos. No podemos ser justos como Él es justo, no podemos. Así que no podemos solucionar, pero Dios sí. ¿Y cuál es esa solución? El Evangelio. El Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y precisamente, según Romanos 1, en el Evangelio, la justicia de Dios, esa justicia que no tenemos y necesitamos, se revela por fe y para fe. El punto es que, aunque la fe es necesaria para la justificación, no por eso la fe es una obra nuestra. No es.
Mire lo que dice Efesios capítulo 2, 8 al 9. Señala que somos salvos por medio de la fe, y esto, la fe, no es de nosotros, pues es don de Dios. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Que la fe sea un don de Dios se entiende mejor si hablamos de las diversas etapas de la aplicación de la redención, o lo que se conoce como el orden de la salvación. Término, por cierto, que proviene del latín, ordo salutis. La Biblia habla de varios aspectos de la salvación. Y estos aspectos no solo son diferentes entre sí, sino que también están interrelacionados de forma lógica y en ocasiones de manera cronológica. Vamos a ver esto con un ejemplo, porque si no, como definición, parece muy difícil. La Biblia, por ejemplo, enseña que nuestra salvación un día será consumada porque el Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso dice Filipenses. Entonces, claramente, aunque todavía nosotros no hemos sido glorificados, eso no quiere decir que no seamos salvos. Sencillamente, este aspecto, la glorificación, todavía no tuvo lugar en el tiempo. Somos salvos, aunque todavía no glorificados. Ahora bien, existen otros aspectos que son más difíciles de entender, porque son, digamos, de orden lógico. Entendemos muy bien las cosas cronológicamente porque somos seres temporales. Pero la salvación implica otros aspectos que son lógicos. La regeneración, la justificación, el llamado. El que tiene fe es justificado. Y eso es una acción instantánea, aunque tiene un orden lógico. Primero viene la fe y luego la justificación. Vayamos entonces al texto que más claro habla del orden de la salvación, para poder entender este punto. Mire por favor Romanos capítulo 8, verso 30. Dice Romanos capítulo 8, verso 30. Observe si quiere este orden. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Aquí está nuestra palabra. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Bueno, sin duda explicar este texto es un asunto de otro sermón. Pero nosotros sí podemos señalar que según el orden, aquellos que fueron justificados, primeramente fueron llamados. Por tanto, y aquí digamos está la clave, la fe como don de Dios es una respuesta a su llamado, que nos justifica. Creer en Dios o tener fe no es aceptar mentalmente lo que la Biblia enseña. Cualquiera de nosotros puede hacer esto. Cualquiera de nosotros bien puede decir, hoy creo en Dios, afirmo su palabra. Y nadie por hacer esa obra jamás será salva. Nunca. Miren lo que dice Packer al respecto. La fe es una respuesta de toda el alma
que involucra mente, corazón, voluntad y afectos. Lo cual es muy acertado porque la fe que justifica nunca jamás en la Biblia está sola. Nunca en la Biblia se dice tal cosa como que vas a ser salvo si tenés fe y después podés hacer lo que quieras. No. La Biblia siempre habla de una fe que transforma toda nuestra manera de vivir. Entonces, si tu fe, la que decís tener, realmente proviene de Dios, va a estar acompañada de un sincero arrepentimiento del pecado y buenas obras, como dice Santiago. Una fe sin obras es muerta. De no ser así, si tu fe no está acompañada de arrepentimiento, solo estás creyendo con la cabeza y no con el corazón. Por favor, mire lo que dice Romanos 2:5. Con esto estamos terminando. Por favor, observe. ¿Quiénes son los que enfrentarán el justo juicio de Dios? ¿Quiénes son? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay una linda pregunta con la cual quisiera terminar. Es la que se hizo Grudem. ¿Por qué Dios escogió la fe como el medio para recibir la justificación? ¿Por qué? Bueno, al parecer, dice él, la fe es la actitud del corazón que es exactamente opuesto al orgullo humano. Exactamente opuesto a confiar en uno mismo. Cuando vamos a Cristo en fe, estamos diciendo sencillamente, Señor, me rindo, soy pecador, estoy perdido, no tengo chances de ser justo delante de ti. Estoy perdido, estoy condenado, Señor, perdón. Ya no voy a depender de mí ni de mis obras porque sé que no me justifican. Sé que no voy a poder arreglar las cosas con Dios por mí mismo. No puedo. Me rindo. Señor Jesús, confío en ti y dependo por completo para que me des una posición justa delante de Dios. No puedo yo. Bueno, esa es la fe. Y sin dudas, responder por fe involucra arrepentimiento, pero también que Jesús es el Señor. Señor de tu vida y de la mía. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque estando muertos en delitos y pecados, tú tuviste misericordia de nosotros. Como pecadores injustos, Señor, no merecemos estar en tu gloria. Merecemos tu condena justa. Pero Señor, nos has amado y nos has escogido. Y siendo injusto, enviaste a tu Hijo para que el justo muera por los injustos. Esos somos nosotros, Señor. De tal manera que su justicia
tú nos los regalas. Y ahora somos delante de ti justos, pero no por nuestra justicia, Señor, sino por la justicia de tu Hijo. Gracias por este inmenso regalo, porque no la merecíamos, Señor. No la merecemos. Gracias por este amor, para que nos tengas como hijos tuyos. Gracias por la justificación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.